El tema del día de hoy, hermanos, es el Dios que adoramos. Definitivamente, hermanos, no es fácil el poder sintetizar el dogma de una iglesia. Bueno, quiero comentarles, hermanos, que toda iglesia tiene un dogma. No existe una iglesia que no tenga su propio dogma. Ese dogma es como los puntos principales o los puntos doctrinales que le dan forma como religión a cada movimiento religioso. O sea, cada iglesia, por ejemplo, los adventistas, los metodistas, los presbiterianos, los católicos, tienen una doctrina básica de la cual pues se conforma su ideología como institución, como una religión establecida. En el caso de los estudiantes de la Biblia, hermanos, pues me he dado la tarea de tratar de sintetizar lo más que se pueda nuestras creencias, y de aquí penden creo que todas las demás. Entonces, son 9 módulos, hermanos, en realidad son 9 módulos que tendríamos que entender para poder comprender la ideología de la Asociación de los Estudiantes de la Biblia. Ese es uno de los puntos. Sin embargo, hermanos, sí quiero comentarles que pues también tenemos otras doctrinas posteriores, ¿no?, que surgen dentro de estas. Al finalizar el módulo 9, pues hablaremos acerca de ello, ¿no? Hablaremos ya después de las otros 23 puntos de fe seguramente de los estudiantes de la Biblia. Sin embargo, pues hay muchos, ¿no? Vamos a iniciar, hermanos, por el momento, con el Dios que adoramos, que eso es lo principal. ¿A quién adora la Asociación de los Estudiantes de la Biblia? Bueno, hermanos, pues, ¿a quién adoramos? Pues nosotros adoramos al Dios de los hebreos, ¿no? Al Dios de Abraham, al Dios de Jacob, de los patriarcas, del pueblo judío, ¿no?, en sus orígenes. Nosotros, hermanos, adoramos a un Dios, al Dios bíblico, que tiene por nombre Jehová o Yahvé. Vamos a leer, hermanos, Éxodo 3.15. Para ese estudio, hermanos, voy a valerme de la Biblia Reina Valera de 1960. Es Reina Valera de 1960 y el texto bíblico es Éxodo 3.15. Vamos a comenzar con Éxodo capítulo 3, versículo 15. De la versión Valera del 1960, dice aquí: además Dios dijo a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros, este es mi nombre para siempre, con él se me recordará por todos los siglos. Eso es lo que dice Éxodo 3.15. Entonces Jehová se muestra a Moisés y le da su nombre, ¿no? Un nombre por el cual quiere que sea recordado por generaciones, ¿no? Por las generaciones que dure pues Israel, o en ese caso el pueblo del pacto, o el que iba a ser en ese momento el pueblo del pacto. El nombre que traduce la Reina Valera es Jehová, y el otro nombre que traduce, por ejemplo, las Biblias católicas, como la Biblia pastoral o la Biblia latinoamericana, es Yahvé. Y posiblemente yo me inclino más a que sea como una I, como Yahvé. Ahora, el nombre Jehová o Yahvé, hermanos, pues son correctos y son incorrectos a la vez. En general, hermanos, hay voces que inclusive mencionan que los samaritanos todavía mencionan el nombre de Dios como Yahvé. Sin embargo, por algunas situaciones el pueblo judío perdió la pronunciación, o por lo menos no han querido revelarla, ¿no? No puedo asegurarlo, pero pues bueno, la mayoría de las iglesias estamos de acuerdo en que pues los judíos perdieron la pronunciación. Sin embargo, hermanos, muchas iglesias se preocupan por cómo nombrar o cómo decir el nombre de Dios. Sin embargo, hermanos, esa preocupación no tiene fundamento. En realidad, hermanos, sabemos que la palabra Yahvé, hermanos, que la palabra Yahvé significa, o viene, vamos a hablar primero de dónde proviene. Viene de una palabra hebrea que es Awa, o posiblemente, espero estarla pronunciando bien, es H-A, un punto intermedio, luego es W-A con un acento y una H. Es Awa y significa el que causa que llegue a ser, o el eterno yo soy. Es un verbo en yo soy, o sea, no es un Dios que era, no es un Dios que será, sino que su nombre dice yo soy, yo existo, yo soy, es el eterno, el autoexistente, el eterno yo soy, el que causa que llegue a ser. Entonces, Él es la causa de todo y Él es el eterno yo soy, o sea, Él es, punto, eso es Dios, el yo soy. Entonces, aquí Dios adoramos, hermanos, pues al Dios que es, ¿no? O sea, que no será ni fue, sino que es. Él es para nosotros ahora, en este momento que estamos vivos, Padre, Madre, nuestro amigo, nuestro Dios, nuestro consuelo, nuestro amparo, nuestra fuerza. Dios es todo para nosotros y Él se revela a sus siervos, a sus hijos ahora en el cristianismo, como el yo soy. Yo soy por ti lo que tenga que ser. Yo soy tu protector, tu fuerza, todo para ti. Entonces, hermanos, pues es muy interesante. Posiblemente me voy a adelantar un poco en ese mismo estudio, pero eso es lo que significa el nombre de Dios. Y adorar a Dios y conocer su nombre va más allá de una pronunciación. No es como que siempre tenga que decirle Jehová o Yahvé. Simplemente a veces con decir Dios, y hay muchas personas en la Asociación de los Estudiantes de la Biblia que no dicen Jehová o Yahvé. Simplemente dicen, pues,
dicen Dios o el Eterno, ¿no? Nuestro Padre, por ejemplo, pero no le dicen Jehová o Yahvé, porque en realidad pues no sabemos si están bien pronunciados los dos nombres, pero lo más importante es entender lo que significa el nombre. Conocer a Dios significa conocer lo que significa ese nombre que Él reveló, ¿no? O sea, en sí, aunque no sabemos la pronunciación exacta, significa yo soy. Entonces, si queremos adorar a Dios como Él quiere, tenemos que entender lo que Él quiso decir. Entendamos que Él es lo que tenga que ser por nosotros y que nosotros solo tenemos que tener fe. Eso es todo lo que significa su nombre, sin casarnos con un nombre, porque pues bueno, siendo honestos, no sabemos exactamente la pronunciación, pero con que entendamos lo que Él es, pues es más que suficiente, y obrar de acuerdo a lo que Él quiere. Porque decía que me voy a adelantar un poco. En el Padre Nuestro, que se encuentra en Mateo capítulo 6, pero enfocados en el versículo 9, cuando dice Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Jesús dice, sea santificado el nombre de Dios, pero en la oración no menciona el nombre. O sea, dice santificado sea tu nombre, pero no lo dice en ninguna parte de la oración. Y en cualquier Biblia que tengamos, hermanos, es una regla, que no aparece el nombre. No creo que sea que a Jesús se le haya olvidado, porque obviamente a él no se le pudo haber olvidado, pero él mismo nos da la pauta de que posiblemente el santificar el nombre de Dios es conocer su nombre y obrar de acuerdo a lo que Él quiere. Él es, o sea, está vivo, o sea, no estamos adorando a un Dios muerto que no nos está viendo, sino adorarlo conforme a lo que significa ese nombre. No pronunciarlo como si fuera un amuleto de la buena suerte, sino más bien entender lo que significa ese nombre. Entonces, el nombre de nuestro Dios entendemos lo que significa. La pronunciación, pues no podemos estar seguros. En general, los estudiantes de la Biblia, hermanos, pues por herencia tal vez un poco de la iglesia presbiteriana, ya que el hermano que funda este movimiento había pertenecido a la fe presbiteriana originalmente, ellos sí tienden mucho, o al menos a finales de 1800 tendían mucho la iglesia presbiteriana a utilizar el nombre del Dios de Israel, es decir, Jehová, ya que bueno, esa es la traducción en el inglés, ¿no? Que el hermano que inicia, el hermano Russell, bueno, él utilizaba ese nombre posiblemente por herencia. Nosotros también lo utilizamos porque pues obviamente viene en la Biblia, la Biblia Reina Valera, o aparece también en algunas versiones en inglés como Jehová, que se pronuncia igual, más bien se escribe igual como Jehová, pero con una H final, sin acento, y se pronuncia Jehová, y en español pues es Jehová. Entonces es muy común, debido a que las Biblias más comunes en el idioma inglés y en el idioma español pues mencionan Jehová. Sin embargo, pues los estudiantes de la Biblia no estamos casados con una traducción bíblica, lo cual nos permite comparar, y por ejemplo su servidor pues utiliza a veces más la Biblia Pastoral, una edición católica que me parece muy buena traducción, y utiliza el nombre Yahvé. Entonces yo también generalmente llevo a utilizar esa palabra. Ahora, hermanos, eso es el Dios, el nombre de Dios, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros entendemos por el nombre de Jehová o Yahvé, y cómo es que santificamos el nombre de Dios? Es a través de entender lo que significa ese nombre, no tanto la pronunciación, y vivir de acuerdo a lo que se espera de conocer el nombre de Dios. Ahora, hermanos, Jehová es el creador de todo lo que existe. O sea, para nosotros como Asociación de los Estudiantes de la Biblia entendemos claramente que Dios es el creador de todo. Vamos a leer Isaías capítulo... Estoy revisando, hermanos, es Isaías 40, 12, 22 y 26. Isaías 40. Vamos a leer primero el versículo número... Estoy revisando, hermanos. Es Isaías 40 y vamos a leer primeramente el versículo 12, después el 22 y luego el 26. Isaías 40, 12 dice: ¿Quién midió las aguas con el cuenco de sus manos, o de su mano, y los hilos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y pesas los collados. Y el 13 de hecho dice: ¿quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? O sea, ¿quién lo hace? Pues es Jehová. Vamos a leer ahora los versículos 26 y 22 y 26. Primero el versículo 22 y luego el 26. Dicen lo siguiente: Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Posteriormente el 26 dice: levantad en alto vuestros ojos y mirad, ¿quién creó esas cosas? Él saca y cuenta su ejército, a todas llama por sus nombres, ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Entonces, hermanos, inclusive aquí tenemos puntos interesantes. Jehová, hermanos, es un Dios que creó todo lo que existe. Es el Dios que creó todo lo que existe. ¿Y cómo sabemos que esto es verdad? De hecho, aparte de que lo dice aquí ese texto en Isaías, vemos en los versículos 22, primeramente el 22 dice: está sentado sobre el círculo de la tierra. O sea, aunque durante muchos años se creyó que la tierra era plana, mucho antes de que se creyera que la tierra era plana, la misma Biblia decía que la tierra era un círculo.
era una esfera. Entonces, Jehová conoce su creación. Jehová sabe cómo está, cuál es la forma de la tierra. Aún antes de que el hombre entendiera al 100% cómo era la forma de la tierra, Jehová ya había dicho que la tierra era un círculo, porque Él la creó. Entonces, Dios, hermanos, es el creador de todo lo que existe. Él conoce muy bien todo lo que hay. Y esa es una de las pruebas, ¿saben?, que tenemos de que Dios existe y que le había revelado esto al profeta Isaías. Y en esta parte fue muy claro y muy conciso y exacto, ¿no? La tierra es un círculo. Entonces Jehová es el creador de todas las cosas y por supuesto que al ser el creador, pues sabe exactamente cómo está conformada su creación. Entonces esto nos da pues ánimos, hermanos, de saber que pues no estamos adorando un Dios muerto, un Dios inexistente, sino que es un Dios real y poderoso, ¿no? Entonces todopoderoso, que Él creó todas las cosas. Justamente entrando en ese tema del todopoderoso, vamos a leer ahora Génesis 17.1 y con esto pasamos, hermanos, a una sección de ese estudio que se llama la naturaleza de Dios. Vamos a entender a partir de ese momento ahora la naturaleza de Dios. Ya entendimos pues un poco acerca del nombre de nuestro Dios, a qué Dios adoramos, que Jehová o Yahvé pues es el Dios todopoderoso, el que creó todas las cosas. Más bien entendimos que Él es el creador de todo lo que existe, pero ahora pasemos a la naturaleza de Dios. ¿Cómo es Él, no? O sea, ¿qué nos dice la Biblia acerca de Dios? Vamos a leer ahora, hermanos, Génesis capítulo 17, versículo 1. Génesis 17.1 dice, era Abraham de edad de 99 años cuando se le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Entonces Jehová, hermanos, Jehová se presenta, o Yahvé, hermanos, se presenta a Abraham como Dios todopoderoso. Entonces, ¿cómo sabemos eso? Bueno, Abraham, precisamente uno de los milagros que recibe es que tiene un hijo ya con edad avanzada, ¿no? Entonces, edad avanzada, y pues Jehová decía, pues más bien Abraham decía a Jehová, pero pues ¿cómo voy a tener un hijo si yo ya estoy muy viejo y mi esposa ya está entrada en años? Ya no es posible, o sea, humanamente, hermanos, humanamente ya no es posible. Pero Jehová le demostró que para él no había imposibles y su esposa dio a luz. Y precisamente ahí vemos pues que Dios es todopoderoso. Digo, era más que obvio cuando creó los cielos, la tierra y todo lo que hay. Entonces, pues, si Él creó todas las cosas, claro que sabría cómo hacer para que su esposa de Abraham tuviera un hijo. Pero la Biblia nos da muchas evidencias de que hay un Dios todopoderoso y lo podemos notar en la misma naturaleza. O sea, si nosotros nos quedamos viendo y contemplando la naturaleza, que a veces la ciudad nos lo impide, pero cuando tengan la oportunidad de ir a un lugar natural, pues contemplen y admiren cómo Dios diseñó las cosas. Habla de un Dios todopoderoso y un Dios que realmente pues nadie lo puede igualar. Entonces hay que mirar al Dios Todopoderoso, tenemos grandes evidencias de ello. Ya hemos hablado al menos ahorita de dos cosas que nos ayudan a comprender que para Dios no hay imposibles y que Él puede crear todo lo que Él quiera. Vamos a leer, hermanos, ahora acerca de otro punto de la naturaleza de Dios en Isaías capítulo 57, versículo 15, Isaías 57, 15. Isaías 57:15 dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad, y cuyo nombre es santo, yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y vivificar el corazón de los quebrantados. Entonces, hermanos, dice, yo habito, o el que habita la eternidad, o sea, Dios habita en eternidad, Él es un Dios eterno, hermanos, eterno. Cuando decimos eterno, hermanos, hablamos de un Dios indestructible, un Dios que no puede morir. Dentro de la esencia de Dios, hermanos, está el no poder morir, porque no puede ser una posibilidad, porque Él es la causa de la existencia de todas las cosas. Entonces Dios no puede morir. Él es la fuente de vida de todas las cosas. Hay una gran diferencia, hermanos, entre un ser humano, una creación de Dios, y Él. O sea, la creación puede ser destruida por su poder, mientras que Dios, hermanos, Él no necesita comida, ni agua, ni sol, nada, sino que Él mismo es la propia fuente de vida, es su propia fuente de energía y de todo lo que requiera para poder vivir. Él es eterno, no necesita de algo más para poder vivir, mientras que nosotros sí necesitamos de su bendición, necesitamos que Él nos provea precisamente lo que necesitamos para seguir vivos. Hablemos de comida, luz, agua, todo lo que existe que haga bien a nuestros organismos para poder subsistir, pero Él no lo necesita como nosotros, sino que Él es la fuente de vida. Nuestro Dios es eterno, indestructible, inmortal. Él no puede morir porque Él es una deidad, Él es Dios, hermanos, entonces Él no puede morir. Ahora, otro punto, hermanos, dentro de la naturaleza de Dios, aparte de lo que ya hemos hablado, es que Dios lo conoce todo, hermanos, omnisapiente. En algunas iglesias le llaman a esta virtud de nuestro Dios. Vamos a leer
Primera de Juan, es primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 20. Primera de Juan 3:20, que dice: pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. O sea, Dios, hermanos, sabe todo, hermanos. Yo puedo ver en el exterior y creer que un hermano es buena onda y que realmente es un hermano consagrado y un hermano que sigue las cosas al pie de la letra, pero, oh sorpresa, a veces no, y yo no puedo ver. El que puede ver es Dios. Entonces, como iglesia, nosotros pues nos evitamos emitir juicios donde nuestra mente no puede observar, ¿no? Digo, si ya observó y es algo que ya no se puede negar, pues bueno, tal vez pues trataremos de ayudar al hermano a recapacitar, pero el decidir yo si un hermano es cristiano o no, pues no lo puedo saber, porque en realidad no está en mi jurisdicción saberlo, solamente puede saberlo Dios. Dios realmente es el Dios que todo lo sabe, todo lo puede ver, hermanos, y puede ver inclusive la intención de nuestro corazón, puede ver si realmente nos estamos acercando a Él porque queremos adorarle, queremos estar bien con Él, estar en comunión con Él, o si más bien estamos pues acercándonos a Él con un mal espíritu, ¿no? Pues aparentando algo que no estamos viviendo o que no creemos, que eso es peor. Analicémonos, hermanos, porque Dios realmente lo analiza todo y no podemos escondernos de Él. Él sabe realmente todo lo que hay en nuestra mente y nuestro corazón. Vamos a leer otro punto, hermanos, que nos puede ayudar a entender la naturaleza divina. Vamos a leer el Evangelio de Juan. Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 24. Es Juan 4:24, que nos dice en la Reina Valera de 1960. Dios es un espíritu, o Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Aquí, hermanos, pues nos revela algo bien importante de Dios. Dios es un espíritu. ¿Qué diferencia hay, hermanos, entre nosotros y un espíritu? El espíritu, hermanos, no nos dice en realidad nada. La palabra espíritu, hermanos, significa soplo, aliento, aire, viento. Eso es lo único que significa. A veces Dios, hermanos, nos habla como si fuera en parábolas o con alegorías para poder comprender un punto. Un espíritu, hermanos, no lo podemos ver. A un espíritu no lo podemos tocar, como al aire. O sea, yo al aire no lo puedo tocar, no lo puedo atrapar con las manos, no sé de dónde viene, no sé a dónde va. O sea, realmente es algo que sé que está ahí, pero no lo puedo ver. O sea, lo puedo sentir, pero no lo puedo palpar, saborear. O sea, no está dentro de mi posibilidad verlo tal cual, ¿no? O sea, sé que está ahí, pero no lo puedo ver. Entonces, Dios, hermanos, nos dice que Él es aliento, viento, aire, soplo. O sea, eso es lo que significa la palabra espíritu. ¿Por qué nos dice eso? Porque lo podemos percibir, lo podemos sentir, pero no lo podemos atrapar, no lo podemos ver directamente. O sea, Dios es un espíritu, es eso lo que significa la palabra espíritu. Entonces, entendamos esa parte. Dios nos dice, puedes sentirme, puedes saber que estoy ahí presente, pero no me puedes manipular, ni me puedes atrapar, ni me puedes ver. Y eso es lo que significa la palabra espíritu, hermanos. Entonces es importante que nosotros también lo adoremos con espíritu y con verdad. O sea, de la misma forma, tal vez no lo pueden notar las demás personas cómo lo adoro, cómo lo amo, ni muchas cosas, porque es como un espíritu, o sea, un aire que no pueden ver los demás, pero yo sé que está ahí, ¿no? De la misma manera, yo tengo que adorar a Dios, aunque no lo vea, yo lo amo, yo lo puedo sentir, yo vivo en Él y lo puedo percibir en mi entorno. Entonces hay que adorarlo de esa misma forma, entendiéndolo, como si el Espíritu Santo nos diera precisamente ese aliento o ese aire, soplo o viento santo, nos permita pues adorarle, ¿no? Sentirlo, que nos dé un sexto sentido el Espíritu Santo para poder sentir a Dios y vivir de acuerdo a su voluntad. Que esto puede también significar un poco este texto. Digo, tiene mucho significado este texto y muchas formas de observarse este mismo texto, pero creo que una de las cosas rescatables en este momento de este tema es que tenemos que adorarlo en espíritu. O sea, aunque no lo vemos, podemos percibirlo, sentirlo, y eso es algo muy importante. Ahora, ¿qué otra cosa podemos saber acerca de la naturaleza de nuestro Dios? Otro punto muy, muy importante, hermanos, es cómo es Dios. O sea, Él sí nos revela algo bien importante, hermanos, que los mismos judíos siguen defendiendo a capa y espada ahorita. Y recordemos que ellos, hermanos, fueron los que recibieron los mandamientos de Dios, a quienes Dios se les reveló antes que al pueblo cristiano. Y ellos tienen muy claro esta parte, y creo que la Asociación de los Estudiantes de la Biblia, así como algunos otros movimientos cristianos, entendemos la naturaleza de Dios en un sentido más amplio. Vamos a leer, hermanos, Deuteronomio 6, 4-6. Deuteronomio 6, 4-6 nos dice lo siguiente: Oye o escucha, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y esas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Así lo vamos a dejar, hermanos, pero
entendamos la primera frase. Escucha, o sea, presta atención. Escucha la voz de Dios para que lo pongas por práctica y entiende algo muy importante, Israel. Dice, Jehová tu Dios, o Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Dios no se revela como tres personas en un solo Dios. Sabemos que hay tres personas, o bueno, tres entidades, vamos a llamarlo entidades, que intervienen en nuestra vida diaria, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero el Padre, hermanos, uno es. Su Hijo, unigénito, o sea, engendrado, más no creado. Creo que eso sí lo comparto con otros grupos, aunque bueno, en la asociación es más común creer que Jesús es creación, no engendrado, pero yo me inclino más a que es engendrado. Y algo bien importante de eso, hermanos, es que sea creado, engendrado. De todas maneras, Jesús no es Dios, es el Hijo de Dios y él siempre se identificó como Hijo de Dios. Y los judíos, precisamente algo que siempre le han reclamado al cristianismo es esto, que Jehová se les reveló a ellos como un solo Dios. Él tuvo la oportunidad en ese momento de decir, Jehová tu Dios o Jehová nuestro Dios, Jehová es un Dios trino. Es Padre, Hijo y Espíritu Santo en un solo Dios, pero Jehová no se revela de esta forma ante el pueblo judío. Y precisamente, hermanos, él dice Jehová tu Dios, Jehová uno es, no hay más. O sea, Dios es una sola entidad. Si algún hermano es trinitario y está escuchando esto, todos los textos bíblicos, porque tengo folletos que hablan de la Trinidad, tienen explicación bíblica. Y si alguien quiere más información acerca de por qué no creemos en la Trinidad, pueden enviar un mensaje al finalizar este video, aparece un número, o buscar también las páginas relacionadas a la Asociación de los Estudiantes de la Biblia, donde muchas veces se sube información acerca de esta doctrina, ¿no? Y porque la asociación, así como muchas otras religiones, no estamos a favor de la Trinidad como tal. De hecho, es una palabra que no existe ni siquiera en las Escrituras. Entonces, Jehová se revela como un solo Dios, no como tres en uno, sino como un Dios, una unidad. Entonces, Dios se revela como Jehová es un solo Dios. Jehová es una sola entidad. Vamos a leer, hermanos, ahora otro punto de la naturaleza de nuestro Dios. Vamos a leer Juan, Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 18. Juan 1, 18. Vamos a leer el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 18. Dice aquí, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces Jehová nadie lo ha visto jamás, ni lo verá físicamente, porque Dios es energía pura. Si nosotros miramos hacia el sol, hermanos, pues el sol nos puede dañar las retinas, o sea, nos puede dañar y dejar hasta ciegos si lo vemos por periodos de tiempo muy largo, porque es tanta luz y es tanta energía que nos hace daño, y eso que estamos lejísimos del sol, pero aún así su energía, aún a la lejanía, nos hace daño. Entonces imagínense, hermanos, que hay soles más grandes que la Tierra, pues miráramos un sol de esos y quedaríamos fulminados, ¿no? Entonces imagínense ahora mirar a Dios. Nadie podría mirar a Dios, Él es la fuente de todo, es energía pura, hermanos. Entonces nuestros cuerpos débiles no resistirían la presencia de nuestro Dios, pero el Hijo, que no es Dios, hermanos, porque recordemos que Dios es eterno, Dios no puede morir, envió a su Hijo a morir, porque Él sí podía morir, porque Él no es Dios, Él no es Jehová, Él no es el Padre, hermanos. Entonces Jesús, hermanos, precisamente viene, Él nos muestra al Padre de forma figurada, porque dice, quien me ha visto a mí ha visto al Padre, pero también dice, el Padre es mayor que yo, o sea, Él nunca se atribuyó ser el Padre o ser igual al Padre, ¿no? En equidad, sino más bien que Él siempre se subordinó al Padre. Y eso es algo que nos enseñan las Escrituras. Jesús muere y Dios pues no puede morir, entonces Jesús tenía que morir y pasar como un humano y morir tal cual como cualquiera de nosotros. Si Dios muriera, pues ¿quién lo resucita? Entonces, nuestro Dios, hermanos, pues es un Dios que no podemos verlo porque no es un ser humano, no está en este plano terrenal de existencia, pero podemos percibirlo a través del Santo Espíritu y podemos entender más acerca de su personalidad a través de su apóstol, el mensajero, ¿no? Que es Jesucristo. Entonces es muy importante, hermanos, que podamos entender eso. No lo podemos ver, es el Dios invisible, el Dios que nadie ha visto jamás, como dice el versículo 18, y que ha enviado mensajeros que han actuado en su nombre. Vemos en el Antiguo Testamento, por eso que dice Moisés habló cara a cara con Dios, o se le apareció Jehová a Abraham, pero no era Dios, sino era un mensajero que actuaba en el nombre de Dios, ¿no? Eso se puede entender como cuando una persona, en especial un presidente de la República,
envía a un canciller, envía a un embajador a otro país a una ceremonia y habla a nombre de todo el gobierno. Entonces no van a decir, pues el canciller, bueno, es un ejemplo, o sea, vamos a decir, el canciller Marcelo Ebrard, pues estuvo diciendo esto, ¿no? O dijo esto, pero quién sabe qué dijo el presidente, no, sino que él va en representación de la presidencia y es como si hablara el presidente. Inclusive pueden decir algunas personas, ¿no? Como cuando estuvo presidente López Obrador, bueno, pues Obrador dijo, pero Obrador no dijo, o sea, fue Marcelo Ebrard. Entonces Marcelo Ebrard pues está actuando en nombre o en representación del gobierno de México, o sea, de la presidencia. Entonces Jesús precisamente hace eso. Entonces, quien ha visto al Hijo ha visto al Padre, porque Él es la representación de Dios, Él es su apóstol y así lo llama la misma Escritura. Él vino a la tierra a mostrar al Padre, a encaminar a su pueblo. Entonces, Dios es invisible, Dios es un solo Dios, pero es un Dios que se muestra ante el mundo, ¿no? A través de sus obras, a través de Jesucristo, a través de las Santas Escrituras, a través del Espíritu Santo. Entonces, hermanos, pues es un Dios que adoramos, que es uno solo, es un espíritu, es invisible, pero también tiene otros atributos, hermanos, que con estos dos vamos a finalizar. Vamos a leer ahora, hermanos, Números capítulo 23, 19, Números 23, 19. Números 23, 19 dice lo siguiente: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no habrá, habló, y no ejecutará. Pues obviamente, pues no, hermanos, obviamente Dios habla y ejecuta, Él dice y hará. Entonces Dios es un Dios que hará las cosas. Es Dios todopoderoso y Él no es hombre, no es imperfecto como para mentir. Nuestro Dios, hermanos, es un Dios veraz. Es un Dios que lo que dice se cumple, porque así como sale de su boca una palabra, no regresa esa palabra de nuestro Dios, dice Isaías, hasta que se cumpla lo que Él dijo. No regresará alguna palabra de Dios a Él mismo sin que se haya cumplido tal cual como Él lo dijo. Entonces, hermanos, Dios es un Dios veraz, es un Dios que lo que dice se tiene que cumplir. Por último, hermanos, vamos a entender otro atributo de nuestro Dios, hermanos. Vamos a leer Salmos 18:30. Salmos 18:30. Salmos 18:30 dice lo siguiente: En cuanto a Dios, perfecto es su camino, y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que esperan en él. Entonces, punto importante, Él es perfecto en su camino. Los caminos de Jehová, hermanos, dice la Escritura, son más altos que los nuestros. A veces no entendemos muchas cosas porque las hace Dios de cierta forma, pero tenemos que confiar que Él puede ver las cosas mucho mejor que nosotros. Nosotros no leemos los corazones, no podemos ver lo que va a pasar en un futuro, no podemos saber tantas cosas como Él sí las conoce. Entonces tenemos que confiar en Él, en que sus caminos son perfectos y en que hacer su voluntad es lo mejor, porque Él tiene un mejor panorama de las cosas, de lo que nosotros pobre y tal vez inútilmente podemos entenderlo. Entonces hay que confiar en Dios porque Él es perfecto en sus caminos y Él es un escudo para todos los que esperan en Él. Entonces, hermanos, no hay otro camino. Creo que los que hemos sido llamados por parte de Dios a adorarle, pues tenemos la facultad a través de Él mismo de poder entender la palabra de Dios y entender lo importante que es en nuestras vidas y que sin Él no somos nada. Necesitamos a nuestro Dios en todo momento para que nuestros caminos sean exitosos, tener vidas que valen la pena. La Asociación de los Estudiantes de la Biblia cree esto en general, hermanos, salvo alguna cosa que tal vez dije que es una creencia personal, pero también he mencionado lo que cree en general la asociación, y eso es algo muy importante. En el siguiente capítulo, hermanos, de esta serie, hermanos, que vamos a presentar, vamos a hablar acerca de los 4 atributos principales de Dios, con los cuales se marca todas las escrituras, el carácter de nuestro Dios. El carácter de nuestro Dios tiene 4 ejes centrales que le ayudan a tomar decisiones, pero también tiene otros puntos, ¿no? que son adicionales, hermanos. Vamos a tocar algunos puntos adicionales en el siguiente podcast, de cómo entender a nuestro Dios, ¿no? ¿Qué es lo que Él hace y qué es lo que podemos aprender también sobre Dios, ¿no? El Dios que adoramos. Bueno, hermanos, dudas, comentarios, por favor, envíenlos por WhatsApp, hermanos, manden sus dudas o comentarios por WhatsApp al número que estamos viendo en pantalla, hermanos. El número que estamos viendo en ese momento, que es el +521. Estoy leyéndolo, hermanos, ahorita lo estoy leyendo justamente, para no decirlo mal. Pero pueden mandar sus dudas, comentarios a este número, o solicitar también un libro que nosotros recomendamos ampliamente, que es El Plan Divino de las Edades, y pueden solicitarlo al +521 7298 10 38 12, +521 7298 10 38 12,
Y pueden pedir el Plan Divino de las Edades en PDF, hermanos, para que puedan leerlo en su tableta o en la computadora, o inclusive imprimirlo, hermanos. Tiene cerca de 200 y pico de hojas, no son tantas. Pueden imprimirlo y pues empastarlo, hermanos, para poderlo, pues rayonenlo, pónganle marcatextos, tomen notas. Entonces les invito a que también lo puedan imprimir. No es muy caro, hermanos, para que puedan leerlo tranquilamente en la comodidad de su casa y puedan estudiarlo, sobre todo con su Biblia, no importa la versión. En teoría deberían de decir lo mismo todas las versiones bíblicas. También si tienen dudas, hermanos, envíenlas por este medio. También tenemos, aparte de WhatsApp, tenemos Telegram. Pueden mandar sus comentarios, dudas también a través de este número. Pueden descargar con el QR que están viendo en pantalla también los folletos que estamos viendo, por si no quieren mandar su mensaje, lo entiendo. Pueden también descargarlo con el código QR para que puedan también leerlo. Compartan el video si creen que le ha servido a otras personas, que le pueda servir a otras personas, por favor compártanlo. No usen esos videos para dañar la fe de otros hermanos, no es el objetivo. Nosotros tenemos por objetivo acrecentar la fe de los hermanos, no derribarla. Les agradezco que hayan escuchado esa información. Si no se han suscrito, suscríbanse, hermanos. Opriman la campana, pónganle después en todas las notificaciones para que YouTube les avise cuando se suba un nuevo video a ese canal. Me despido, hermanos, con la frase de siempre. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con cada uno de ustedes. Amén.